¿Qué tal, chicos? Es un gusto volverlos a saludar. Tenemos un nuevo video y vamos a entrar a un tema que muchas veces asusta un poco, pero se darán cuenta de que no es difícil si nosotros tenemos nuestra matemática bien fundamentada. El tema que vamos a trabajar es aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. Para este video vamos simplemente a trabajar el tema de crecimientos y decaimientos exponenciales. Entonces, sin más, vamos por el video. Muy bien, vamos entonces a trabajar con las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Dentro de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, el primer tema que vamos a tratar es la aplicación de las ecuaciones separables. Entonces aquí vamos a poner ecuaciones separables. Dentro de las aplicaciones de las ecuaciones separables, pues tenemos realmente solo una para este video, que son los crecimientos exponenciales. Dentro de los crecimientos exponenciales tenemos los crecimientos poblacionales, ¿sí? O los crecimientos de población o población, las aplicaciones de los crecimientos exponenciales al interés compuesto. También tenemos a desintegración radioactiva. Y por último tenemos la ley de enfriamiento de Newton. También tenemos dentro de otra aplicación el vaciado de tanques, que eso lo dejaremos para un siguiente video. Vamos a trabajar únicamente este video con los crecimientos exponenciales de población, interés compuesto, desintegración radiactiva y la ley de enfriamiento de Newton. Vamos entonces a trabajar de momento con los crecimientos exponenciales. Los crecimientos exponenciales parten de una misma ecuación. Ecuación que tiene una solución cuya función se expresa utilizando la expresión exponencial natural. Por eso se llama un crecimiento exponencial. Pero está claro que no necesariamente tiene que ser un crecimiento, puede ser un crecimiento negativo, o sea, un decaimiento exponencial. El crecimiento exponencial surge siempre que un crecimiento dependa de la variable que está creciendo. Por ejemplo, hablemos del modelo de población inicialmente. Población. Está claro que la población va a crecer más rápido mientras más población haya y va a crecer más despacio si la población es menor. Por ejemplo, tenemos una población de 100 habitantes y tenemos una población de 10.000 habitantes o 100.000 habitantes. ¿Cuál de las dos poblaciones tiene más posibilidad de tener más bebés en un solo año? Está claro que la población de 100.000 habitantes, porque son muchos más. Mientras que la población de 100 habitantes quizás son pocas personas las que tienen la opción a tener pocos bebés. Eso significa que tras un año la población de 100.000 habitantes va a aumentar más rápido su población que la población de 100 habitantes. Entonces tenemos esta ecuación que acabo de definirles, es una ecuación diferencial en la que digo el crecimiento de una población respecto al tiempo, es decir, cómo crece la población respecto al tiempo, es proporcional a la población para cualquier instante. Mientras más población hay, más rápido va a crecer. Mientras menos población hay, más despacio va a crecer esa población. Para poder hacer que esto sea ya una ecuación y no solamente una proporcionalidad, nosotros tenemos que hacer entonces que esta proporción se vuelva una igualdad. Pero para poder volverla una igualdad, tenemos que agregar una constante. Esta constante depende del fenómeno. Depende de qué tan rápido está creciendo la población, depende de cuánta población tenemos. Entonces depende propiamente de los elementos del problema. Entonces, para poder mostrarles, vamos a resolver un problema. Nuestro ejemplo dice así: la población de una aquí dice comunidad, es comunidad, crece con una razón proporcional al número de personas presentes en el tiempo t. Esto que está escrito acá, la población de una comunidad, p, crece a una razón proporcional, constante, al número de personas presentes en el tiempo t. O sea que la razón de crecimiento es proporcional a la población P. Esto es exactamente la ecuación que nosotros tenemos allá. Si la población es de 10.000 habitantes después de 3 años y la población inicial se duplicó en 5 años, ¿cuál es la población inicial
y cuál será la población en 10 años. Ok, para resolver este problema vamos a iniciar con la ecuación que me propone este problema. El crecimiento de la población respecto a t, es igual a una constante por la población en cualquier instante t. Ok, tenemos condiciones iniciales. Me dice que la población, la población inicial, o sea, en el tiempo cero, no la conozco. Para eso vamos a asumir pues una variable cualquiera, x por ejemplo. La población inicial es x. La población luego de 3 años es de 10.000 habitantes. Y la población luego de 5 años es igual a el doble de la población inicial, en este caso 2x. Para poder resolver estos problemas, al menos debemos tener 2 condiciones iniciales, al menos. En este caso tengo 3 por el hecho de que no conozco un dato extra. Ok, para poder resolver entonces la ecuación vamos a separar variables. La ecuación es dp y dt es igual a kp, solo que es p mayúscula. Aquí separamos variables en esta ecuación para que me quede que dp dividido p es igual a k por dt. Seguidamente de eso integramos de ambos lados de la ecuación. De esta forma. Entonces ahora podemos ya integrar. La integral de dp dividido p es el logaritmo natural de p. Y eso es igual a la integral de k respecto a t. En este caso sería kt más la constante de integración. Para poder despejar p, tenemos que aplicar la exponencial natural en ambos lados de la ecuación. Entonces, por lo que me quedaría e elevado al logaritmo natural de p, y eso es igual a e elevado a kt más c. De las propiedades de los exponenciales y los naturales, de los logaritmos naturales, sabemos que exponencial natural y logaritmo natural, o logaritmo neperiano, como prefieren decirle, es igual a p. En este caso entonces p es igual a la exponencial de kt más c. Pero por leyes de los exponentes podemos nosotros escribir esto como e a la kt por e elevado a la c, ¿verdad? Es la misma expresión. Ahora podemos entonces reescribir esta ecuación de esta forma. E a la c, el dato que teníamos en este lado de la ecuación, es una constante porque e es un número que aproximadamente vale 2.71. Y c es una constante que tenemos que determinar, pero e a la c sigue siendo una constante, por lo que generalmente reemplazamos esa constante por simplemente c, por e elevado a la kt. Algunas personas agregan esta c como c sub 1 para diferenciarla de esta constante, pero en este caso pues no lo vamos a hacer así porque tampoco somos tan rigurosos. Va a bastar con que sepamos que eso es una constante. Por lo que entonces la ecuación que define la población en función de t es esta ecuación: c, que es una constante, e, que es el exponencial natural, k, que es una constante, y t, que es el tiempo de la variable. Por lo que ahora consiste el problema en determinar cuál es el valor de la constante c y el valor de la constante k, auxiliándonos de las condiciones que el problema nos da. Entonces vamos a aplicar la primera condición. La población en el tiempo cero es igual a x. Si nosotros evaluamos la condición inicial, me queda que la población en el tiempo cero tiene que ser igual a x. Pero si yo evalúo la ecuación en cero, obtendría c, eso no sale bien, c por la exponencial de k multiplicado por 0. Si simplificamos eso, nos damos cuenta de que k por 0 es 0 y e a la 0 es 1, por lo que simplemente entonces sabemos que x es igual a c, por lo que ya sé cuál es el valor de c. En este caso, c vale x. Por lo que momentáneamente mi ecuación diferencial, o la ecuación que define la población, queda como x por la exponencial natural de k por t. Me hace falta determinar el valor de la constante k. Entonces vamos a evaluar la siguiente condición. La siguiente condición es
la población en el tiempo 3 es igual a 10.000. Si nosotros evaluamos en la ecuación de PDT, esto sería x por la exponencial de k por 3000. Perdón, k por 3, en este caso sería 3k. Por lo que si yo quiero despejar k me va a quedar obviamente en función de x. Entonces, si despejamos esa constante k, con las habilidades que ustedes tienen de logaritmos y exponenciales y todo eso, se van a dar cuenta que el resultado va a ser 1/3 del logaritmo natural de 10.000 dividido x. Y tenemos entonces el valor de la constante k. Es 1/3 del logaritmo natural de 1000 dividido x. Si reemplazamos esa constante en nuestra ecuación original, momentáneamente me queda aquí mi ecuación de población en función del tiempo. Uy, eso está malo. Función del tiempo es igual a x por la exponencial de la constante k, que ya vimos que es 1/3 del logaritmo natural de 10.000 dividido x, ¿sí? Por t. Y por último, entonces, evalúo la siguiente condición. La población de 5 es igual a 2x. Pues evaluemos entonces. Me queda que la población en 5 es igual a 2x. O sea que esto es igual a x por la exponencial natural de 1/3 del logaritmo natural de 10.000 dividido x. Todo esto multiplicado por t, que en este caso sería 5. Vamos a ponerlo entre paréntesis, 5. Ahora, esta expresión de aquí, 2x es igual a x exponencial de 1/3 del logaritmo de 1000x por 5, pues es una ecuación cuya única variable es x, por lo que voy a despejar de esta ecuación el valor de x. Vamos a ver si todavía tenemos espacio aquí en nuestra pizarra. Como primer dato, dense cuenta que podemos eliminar x con x. Como del lado izquierdo simplemente tenemos una exponencial, ahora aplicamos logaritmo natural de ambos lados de la ecuación. Lo que me va a generar entonces es que me quede el logaritmo natural de 2 igual a 1/3 del logaritmo natural de 10.000 dividido x por 5. O podemos aquí poner 5/3. 5/3, ¿sí? Porque tenemos un 5 ahí volando. Ahora me toca despejar x, por lo que entonces vamos primeramente a pasar el 5 a dividir y el 3 a multiplicar. Me quedaría entonces 3/5 del logaritmo natural de 2. Eso es igual al logaritmo natural de 10.000, perdón, dividido x. Y ahora aplico exponencial natural para eliminar el logaritmo del lado izquierdo. Entonces me va a quedar ahora e elevado a la 3/5 del logaritmo natural de 2. Eso es igual a 10.000 dividido x, ¿verdad? Por las propiedades de los logaritmos. Y finalmente entonces, ya no me cae en mi pizarra. Vamos a simplificar. Sí, ya simplificamos, vean los cálculos están allí, pero los hicimos simplemente más pequeños. Finalmente entonces x va a ser igual a, veamos, si despejamos allí, voy a obtener 10.000 dividido la exponencial de 3/5 del logaritmo natural de 2. Y si utilizamos una calculadora para poder evaluar este valor, 6.597. Punto y de un montón de decimales, pero vamos a aproximar 6.597 porque 0.8 de personas significa que ya viene en camino con
7 o 6 meses una persona de embarazo, pero no ha nacido, por lo que no lo podemos tomar en cuenta. Entonces redondeamos a 6.597, por lo que X, que representaba nuestra población inicial, ¿sí? Si recuerdan los datos al inicio, X representa la población al inicio. La población inicial era de 6.597, que era una de las preguntas que el problema decía. ¿Cuál es la población inicial? Son de 6.597 habitantes. ¿Cuál será la población en 10 años? Para poder responder esa pregunta, nosotros vamos a reemplazar en nuestra ecuación el valor de X, que es de ahora 6.597. Se recuerda que la ecuación final de población nos había quedado, aquí la vamos a escribir ahora, la población en función del tiempo es igual a, yo lo tengo más, creo que yo lo puedo ver más claro, X, en este caso 6.597 de la exponencial de 1/3 del logaritmo natural de 10.000 dividido X, que en este caso sería 6.597 por T. Que podemos aproximar el valor de 1/3 del logaritmo de 10.597t para que me quede la ecuación 6.597 de la exponencial de 1/3 del logaritmo de 10.000 dividido 6.597 nos da un valor aproximado de 0.138656. Vean de que utilizo muchos decimales, utilizo hasta 6 decimales, por el hecho de que como la exponencial es una variación de crecimiento muy rápida, un decimal menos, es decir, solo la utilización de 2 decimales hace que la respuesta varíe mucho. Prefiero utilizar entonces 5 decimales. Finalmente, entonces puedo determinar la población que habrá luego de 10 años al sustituir T por 10 años. Esto me va a generar un dato de 26.395 habitantes. Vean, luego de 10 años entonces habrá una población de 26.395 habitantes. Por lo que finalmente entonces podemos responder a las preguntas que el problema me hacía. ¿Cuál es la población inicial? La población inicial es de 6.597 habitantes y luego de 10 años habrá una población de 26.395 habitantes. Y tenemos entonces resuelto nuestro problema de ecuaciones diferenciales por variables separables aplicado al crecimiento poblacional. Dentro de los crecimientos exponenciales tenemos la aplicación del interés compuesto. Interés compuesto. La razón de crecimiento del capital, es decir, DC dt, ¿sí? La variación del crecimiento, la tasa de crecimiento del capital es proporcional a la cantidad de capital. Eso significa que para poder resolver volver esta ecuación una ecuación diferenciable, tenemos que sustituir ese signo de proporcionalidad por una igualdad agregando una constante. Esto sería entonces que la razón de crecimiento con respecto al tiempo del capital es igual a una constante multiplicado por el capital. Pero a diferencia de la aplicación anterior, en este caso el crecimiento del capital respecto al tiempo es igual al interés multiplicado por el capital, donde el interés se tiene que representar mediante una cantidad específica y no un porcentaje. Este modelo de ecuación pues es exactamente igual al modelo que trabajé de la forma anterior, que vimos que nos llevaba a una solución con una exponencial natural. Veamos ahora el ejemplo para este caso. El ejemplo para este caso dice así: calcule la cantidad reunida al final de 5 años cuando se depositan 40.000 quetzales en una cuenta de ahorro que rinde el 5.75% de interés anual compuesto continuamente. ¿En cuántos años se habrá duplicado el capital inicial? Solo para aclarar, cuando estamos hablando de un interés compuesto continuamente, significa que, por ejemplo, piensen en esto. Yo tengo 100 quetzales
y me ofrecen que me van a dar el 1% de ese dinero, el 10%, hablemos del 10% de ese dinero cada año por intereses. El 10% de 100 es 10. Por lo que al final de ese año, este prestamista o este banco van a dar 10 quetzales de intereses. Por lo que al final del año yo voy a tener 110. Para el siguiente año voy a obtener el 10%, pero no de 100, sino de 110. El 10% de 110 es 11. Por lo que entonces el siguiente año ya no me van a dar 10 quetzales, sino me van a dar 11. Por lo que yo llego entonces ahora a 121 quetzales. A 121 quetzales luego de 3 años le van a sacar el 10%, que es 12.1 quetzales, y eso me lo van a dar de intereses. Por lo que entonces yo llego ahora a un 100, primero tenía 100, me dieron 10, luego me dieron 11 y ahora 12.1. Lo que hacen que llegue a 133.1 quetzales. A esos 133.1 quetzales al siguiente año le vuelven a sacar el 10% y así seguimos sucesivamente. Significa que el interés se capitaliza, o sea, se vuelve parte de mi capital y ahora le van a sacar a eso el interés para poder seguirme dando dinero. A eso se le llama del interés anual compuesto continuamente o capitalizable anualmente. En este caso entonces a 40,000 luego de un año me van a dar 5.75%. Le sumo ese interés al capital y al siguiente año le vuelvo a sacar el porcentaje y así lo tendría que hacer 5 veces. Pero vamos a resolver esta ecuación, este problema utilizando una ecuación diferencial. La ecuación diferencial entonces, primero la información que el problema me da es que el capital al inicio, o sea la cantidad de dinero al inicio en el tiempo 0 es igual a 40,000 quetzales. En este caso solo voy a poner 40,000. Y la pregunta es ¿cuánto capital hay en el quinto año? O sea, C de 5 es igual a ¿cuánto? Y me hacen una pregunta. Si el capital se duplicó, o sea, ahora hay 80,000, entonces, ¿cuánto fue el tiempo? ¿Verdad? Ahora, esa es una siguiente pregunta que el problema propone. Entonces, vamos a empezar a resolver la ecuación diferencial. La ecuación diferencial en este caso me dice que el crecimiento del capital respecto al tiempo es igual al interés por el capital. Primero vamos a separar variables. Me queda entonces que DC dividido C es igual a interés multiplicado por DT. Si nosotros integramos aquí esta ecuación de ambos lados de la ecuación, agregamos el signo integral de ambos lados, me queda esta ecuación, por lo que ahora ya podemos integrar. La integral de DC dividido C es igual al logaritmo natural del capital, en este caso. Eso va a ser igual a la integral de I respecto a T, que sería IT más una constante. Al igual que en la ecuación, el problema anterior, nosotros aplicamos la exponencial natural de ambos lados. La exponencial natural cancela el logaritmo natural y obtenemos simplemente C es igual a la exponencial de IT más C. Pero dijimos que esto es igual a C por la exponencial de IT, para no ser muy rigurosos. Por lo que entonces podemos afirmar que el modelo que define la cantidad de dinero para cualquier instante t es igual a la expresión C, que es una constante, por la exponencial del interés multiplicado por el tiempo. Dado de que el interés es del 5.75%, si nosotros queremos convertir 5.75%, pues tenemos que dividir 5.75 entre 100 para que nos dé el valor de 0.0575, por lo que ese es el valor del interés, 0.0575. Me hace falta determinar cuál es el valor de esa constante. Para poder encontrar el valor de esa constante, lo que voy a hacer es evaluar el valor de 0 en esa ecuación que acabo de determinar. Por lo tanto, C de 0, si evaluamos, es C por E elevado a la 0.0575 por 0. Y se supone que este resultado me tiene que dar la cantidad de dinero que yo tenía al inicio, o sea, en este caso, 40,000. Por lo que concluimos inmediatamente que C tiene que ser 40,000. Finalmente, entonces, el modelo ya finalizado que define la cantidad de dinero para cualquier instante t es 40,000 multiplicado por la exponencial de... no funcionó. La exponencial de 0.0575 por t. Si el problema me pide que yo determine cuál es la cantidad de dinero luego de 5 años, me quedaría que C de 5 es igual a 40,000
por la exponencial de 0.0575 multiplicado por 5. Si ingresamos esos datos a una calculadora, nos va a permitir entonces determinar cuál es la cantidad de dinero que nosotros tenemos luego de 5 años si invertimos 40,000 quetzales. El valor obtenido utilizando una calculadora es de 53.323.62 quetzales. Significa que luego de 5 años hemos acumulado ahí una cantidad de 13,000 quetzales. Una cantidad bárbara de dinero si nosotros tenemos el dinero a una tasa del 5.75%. Los bancos en Guatemala, el mayor beneficio lo tienen las cooperativas, pero creo que ninguna cooperativa llega al 5.75%. Un banco reconocido del país, no el verde, da un interés del 3%, es un interés muy atractivo que permite el crecimiento si uno tiene pues, una bonita cantidad de dinero. Para este caso entonces tenemos que luego de 5 años vamos a tener una cantidad de 53.323.62 quetzales. El problema también para la siguiente pregunta es: ¿en cuántos años se habrá duplicado el capital? Para eso entonces utilizamos la misma ecuación. El capital en función del tiempo es igual a 40,000 por la exponencial de 0.0575t. Pero en este caso, para esta pregunta nos dicen que el capital se debe duplicar, o sea que C vale 8,000. Entonces tengo que igualar esta ecuación a 80,000. Entonces ahora 40,000 que está multiplicando pasa a dividir 80,000, lo que me da 2, lo que finalmente entonces genera que la exponencial de 0.0575 por t es igual a 2. Ahora para poder despejar t, tengo que aplicar logaritmo natural de ambos lados, lo que me permite bajar el exponente, sería 0.0575 por t es igual al logaritmo natural de 2. Entonces t es igual al logaritmo natural de 2 dividido entre 0.0575. Por lo que ahora al ingresar entonces a una calculadora el valor del logaritmo natural de 2 dividido 0.0575 me va a dar entonces el tiempo que se requiere para que los 40,000 quetzales se conviertan en 80,000 quetzales. Para este caso la calculadora da un valor de 12.05, o sea que aproximadamente luego de 12 años nosotros vamos a lograr que nuestro capital se duplique. Las respuestas para este problema, las respuestas para las preguntas de este problema serían la cantidad reunida al final de 5 años, ¿sí? La cantidad de dinero reunido luego de 5 años es de 53.323.62 quetzales. La otra pregunta: ¿en cuántos años se habrá duplicado el capital inicial? El capital inicial se duplica luego de 12 años. Y tenemos entonces las respuestas a las preguntas que el problema me planteaba aplicando una ecuación diferencial de variables separables a la ecuación de crecimiento exponencial del capital del interés compuesto. La siguiente aplicación que veremos es el decaimiento radioactivo. Resulta que hay materiales químicos o elementos químicos que se desintegran proporcionalmente a la cantidad de materia que haya. Eso significa que mientras más grande sea la cantidad que pueda desintegrarse, más rápido se va a desintegrar, y conforme vaya quedando menos, la desintegración va a ser menor. Estoy hablando entonces que el decaimiento, la razón de cambio de cualquier cantidad radioactiva con respecto al tiempo es proporcional nuevamente a la cantidad de materia que tengamos. O sea, eso es igual a una constante por la cantidad de materia que tengamos.
Esta constante depende del material que nosotros tengamos, pero principalmente esta constante depende de una condición, que llamamos vida media. La vida media es el tiempo que se requiere para que una cantidad de masa radioactiva se desintegre exactamente a la mitad, o para que se desintegre la mitad. Es decir, supónganse que yo tengo 10 gramos de un material radioactivo que se va a desintegrar. La vida media me define el tiempo que va a pasar para que esos 10 gramos se conviertan en 5 gramos. ¿Sí? Si yo tengo 100 libras de un material radioactivo, la vida media me va a indicar cuál es el tiempo en el cual va a desintegrarse la mitad, es decir, cuál es el tiempo para que tengamos solamente 50 libras. A eso se le conoce como vida media. Este decaimiento radiactivo tiene muchas aplicaciones, principalmente cuando estamos hablando de un elemento de carbono, el carbono 14, representado mediante la expresión C14. El carbono 14 es un material que se encuentra de manera constante en la Tierra, es decir, no aumenta ni disminuye, y se ha mantenido constante porque todos los seres orgánicos nos mantenemos de manera constante, es decir, los seres vivos absorben el carbono 14 del ambiente. Si lo absorben del ambiente, van a devolver exactamente la misma cantidad de carbono 14, pero un material que muere deja de absorber carbono 14 y este empieza a desintegrarse de este ser vivo. Estamos hablando de ser vivo, por ejemplo, una planta, un árbol, un ser humano, un animal. Esta teoría nos permite a nosotros datar, es decir, determinar aproximadamente hace cuántos años vivieron ciertos elementos. Han escuchado que a veces en las televisiones en la televisión nos dice, aún en la radio o en el periódico, se encontraron restos humanos de hace 30.000 años. ¿Cómo supieron ellos que exactamente son 30.000 años? Pues resulta entonces que lo que hacen es tomar una muestra del carbono 14 que tiene esta pieza y compararlo con la cantidad de carbono 14 que hay en estos momentos en el ambiente. Dado de que se mantiene constante, pueden determinar entonces cuántos años han pasado para que se logre desintegrar cierta cantidad de carbono 14. La vida media del carbono 14, vida media del C14, es de 5.600 años. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tomáramos 10 gramos de carbono 14 de esos momentos y lo dejáramos desintegrarse, luego de 5.600 años va a haber exactamente la mitad de lo que nosotros dejamos por desintegración radioactiva. Pero no significa entonces que luego de 11.200 años, que es el doble de esto, va a desintegrarse, porque resulta que es proporcional a la cantidad que hay. Mientras menos haya, más va a tardar en desintegrarse, ¿sí? Más va a tardar, muchos más. Lo que me permite entonces determinar fósiles hasta de muchos miles de años antes. Para esto les voy a mostrar un ejemplo, entonces, para que quede muy claro. Muy bien, el ejemplo dice así: en Lascaux, Francia, me imagino que debe ser una comunidad, un departamento o un estado de Francia, encontraron pinturas prehistóricas en paredes y techos de una caverna. Para poder datarlas, es decir, para poder determinar aproximadamente hace cuánto tiempo las hicieron, utilizaron piezas de madera quemada encontradas en ese lugar. Si se determinó que el 85.5% del C14 o del carbono 14 encontrado en los árboles vivos del mismo tipo se ha desintegrado, determine la edad aproximada de las pinturas en la caverna. Bien, pues, lo que me están diciendo es que tomaron una muestra de la madera quemada que encontraron en esas cavernas. Y resulta que el 85.5% del carbono 14 ya se había desintegrado. ¿Cómo supieron el 85.5%? Porque compararon el carbono 14 de los árboles del mismo tipo. Suponiendo que esos árboles han mantenido constante la cantidad de carbono 14, entonces
sabemos que únicamente el 14.5% del carbono 14 está presente en este momento. Entonces, planteemos la siguiente ecuación. Primero las condiciones. La cantidad de carbono 14 al inicio no la conocemos. Pues vamos a suponer que es X. ¿Sí? Luego de 5.600 años se ha quedado a la mitad. Eso es porque es constante. Entonces, luego, la cantidad de 5.600, la cantidad de carbono 14 de luego de 5.600 años es simplemente la mitad, es decir, X medios. Para este caso me están diciendo que la cantidad de carbono en estos momentos presente es del 14.5%. ¿Cómo es eso? El resto, ¿verdad? 85.5% es lo que se desintegró, por lo que tenemos 14.5%. Para poder determinar un número del 14.5%, recuérdense, dividimos entre 100. Eso me da entonces 0.145x. Es decir, que si el carbono 14 es 0.145x, o sea, el 14.5% del carbono inicial, entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? Es la pregunta. Resolvamos entonces la ecuación diferencial. La razón del caimiento del carbono 14 respecto al tiempo es igual a una constante multiplicada por C. Para este caso, entonces, vamos a resolver la ecuación y ya vimos que para poderla resolver hacemos separación de variables. Entonces obtenemos dC dividido C es igual a K por dt. Y ya vimos también que esta ecuación me lleva a una ecuación de manera exponencial. Es decir, en este caso, la cantidad del carbono 14 en función del tiempo es igual a una constante por la exponencial de K por T. Me ahorré la resolución de la ecuación porque es prácticamente lo mismo que hemos hecho antes. Utilizamos las condiciones iniciales para poder determinar las constantes C y K. En este caso, la cantidad de carbono 14 en el tiempo 0 es igual a C por la exponencial de K multiplicado por 0. Esto es igual a X. Si nosotros simplificamos esta ecuación, nos damos cuenta que en este caso C vale X. Por lo que de momento la ecuación que define la cantidad de carbono 14 en esa pieza de madera queda definida como X por la exponencial de K por T. Ahora utilizamos la siguiente condición. La cantidad del carbono 14 luego de 5.600 años es igual a, si evaluamos nuestro modelo, X por la exponencial de 5.600 por T, por K. Y eso se supone que tiene que ser X medios. Si nosotros resolvemos simplemente esta ecuación, cuando pasemos esta X a dividir, pues se cancela. Y me queda entonces la exponencial de 5.600 por K es igual a X dividido 2. Perdón, a 1 dividido 2, porque ya cancelamos X. Si aplicamos logaritmo natural de ambos lados de la ecuación, me queda 5.600K es igual a logaritmo natural de 1 medio o de 0.5. Y entonces puedo determinar que K es igual a, veamos, sería el logaritmo natural de 0.5 dividido 5.600. Determinamos entonces que K tiene un valor aproximadamente, siempre utilizando 6 decimales, del logaritmo natural de 0.5 dividido entre 5.600 años. Eso me da el valor muy pequeño de menos 0.000123778. Hacemos muchos decimales porque salieron muchos ceros. Entonces son 2, 4, 6, 8 decimales utilizando para este caso. Entonces el modelo que define la cantidad de carbono 14 en función del tiempo está determinado como X por la exponencial de menos 0.000123778 por T. Pero como no sé cuál es la cantidad de carbono 14 que el problema que los árboles tienen, pues por eso quedó en función también de X.
Para poder determinar entonces cuántos años de antigüedad tiene ese trozo de madera, utilizamos nuestra última condición. ¿Cuánto tiempo habrá pasado para que la cantidad de carbono ahora sea solamente 0.145x? Pues igualamos entonces esto a 0.145x. Nuevamente vean que x se elimina y obtenemos que la exponencial de menos 0.00012378t es igual a 0.145. Si despejamos t primeramente aplicando el logaritmo natural y luego despejando el menos 0.00012378, obtenemos finalmente que t es igual al logaritmo natural de 0.145 dividido menos 0.00012378. Esto sería entonces un valor aproximadamente igual a, veamos qué dice la calculadora, 15.600.9, dejémoslo en 15.600 años. ¿Qué significa eso? Que esas pinturas fueron hechas aproximadamente hace 15.600 años a partir del momento que hicieron la muestra, que tomaron la muestra de C14. 15.600 años de antigüedad con la ayuda de la muestra o de la toma del carbono 14. Bien, el último tema que vamos a abordar para este video es de la ley de enfriamiento de Newton. Ley de enfriamiento de Newton. Newton planteó que un objeto se enfría más rápidamente si la diferencia de la temperatura entre este objeto y la temperatura del medio es muy grande. Y se dio cuenta que mientras menor sea la diferencia de temperaturas entre este objeto y un medio, entonces el crecimiento, la variación de la temperatura es menor. Esto se traduce entonces a una ecuación diferencial que se define como la razón de cambio de la temperatura respecto al tiempo es igual, es igual a una constante multiplicada por la temperatura menos la temperatura del medio, representada como Tm. Esta ecuación define entonces cómo va a cambiar la temperatura de un objeto que se encuentra en un medio de temperatura constante, ¿sí? Estamos asumiendo que un medio, un entorno, por ejemplo, yo estoy dentro de un cuarto, la temperatura se mantiene de forma constante. Si hay variaciones, pues entonces la ecuación diferencial se vuelve un poco más compleja, pero no es imposible de resolver. Para este caso vamos a tomar solamente que la temperatura de nuestro medio o de nuestro ambiente es constante. Esta ecuación entonces también de la constante K depende del elemento que estamos trabajando, porque no es lo mismo que nosotros, por ejemplo, coloquemos un plato de sopa a que coloquemos una pieza de cera, ¿sí? Que estén muy calientes. La razón de cambio de la temperatura de la cera decrece muy rápido, mientras que la sopa se va a mantener caliente mucho más tiempo. Eso está descrito mediante esa constante K. Para poder aplicar entonces problemas, vamos a visualizar cómo resolver un ejemplo. Nuestro ejemplo dice así: una pequeña barra de metal cuya temperatura inicial era de 20 grados Celsius se deja caer en un gran tanque de agua hirviendo. ¿Cuánto tiempo tardará la barra en alcanzar los 90 grados Celsius si se sabe que su temperatura aumentó 2 grados Celsius en un segundo? Bueno, como en todos los problemas que hemos resuelto, vamos a iniciar copiando la información o las condiciones que tenemos. La temperatura de la barra en un tiempo cero, o sea, la temperatura inicial, era de 20 grados Celsius. Entonces aquí tenemos 20 grados Celsius. Luego de un segundo, entonces tenemos la condición que luego de un segundo, la temperatura ahora es de 2 grados Celsius. ¿Sí? La temperatura 1 es de 2 grados, perdón, 2 grados Celsius más, por lo que ahora es 22, no 2, perdón. Borremos grados Celsius, no me va a servir. Y el problema me pregunta que en
cuánto tiempo tardará en alcanzar los 90 grados Celsius. O sea, si la temperatura es igual a 90 grados Celsius, entonces el tiempo es igual ¿a cuánto? Entonces, primero vamos a resolver nuestra ecuación diferencial. La razón de cambio de la temperatura respecto al tiempo es igual a una constante multiplicada por la temperatura menos la temperatura del medio. La temperatura del medio es la temperatura en la cual el objeto se encuentra inmerso. Es decir, si nosotros lo metiéramos a un congelador a 20 grados bajo cero, entonces la temperatura del medio va a ser de menos 20 grados Celsius. Si la metemos a un cuarto en la... por ejemplo, tomáramos la barra y la metemos dentro de nuestro bolsillo, entonces se supone que nuestra temperatura corporal es de 37 grados Celsius aproximadamente, por lo que el al medio va a ser de 37 grados Celsius. Pero en este caso, el medio va a ser el espacio en donde se encuentra la barra. Como la barra la van a someter o la van a meter dentro de un balde de agua hirviendo, un tanque de agua hirviendo, la temperatura del medio va a ser de 100 grados Celsius, porque es la temperatura promedio a una presión estándar a la cual el agua hierve. Entonces, en este caso, mi ecuación, en lugar de colocar temperatura del medio, vamos a colocar 100 grados Celsius. Y procedo a resolver esta ecuación. Esta ecuación diferencial, entonces, para poderla resolver, pues como siempre, separamos variables. En este caso me va a quedar dt dividido t menos 100 es igual a k por dt. Si nuevamente integramos de ambos lados de la ecuación, en este caso me va a quedar logaritmo de t menos 100 igual a kt más una constante. Vean que es exactamente lo mismo de antes, pero ahora es una diferencia lo que tengo dentro del logaritmo. Si despejamos nuestra ecuación, nos queda t menos 100 es igual a una constante por la exponencial de k por t. Y finalmente entonces la temperatura, o la ecuación que define la temperatura en función del tiempo, es igual a 100 más ce elevado a la k por t. Y nuevamente lo que debo hacer para poder ya tener un modelo es determinar el valor de las constantes auxiliándome de las condiciones iniciales. El problema afirma que la temperatura en el tiempo cero es igual a 20 grados Celsius. Pero si nosotros evaluamos nuestro modelo de 100 más ce a la kt, nos quedaría 100 más c elevado a la k por 0, que es 0. Lo que finalmente me lleva a que 100 más c tiene que ser igual a 20, por lo que concluimos que c vale 80. Bueno, sería menos 80, ¿verdad? Entonces, nuestro modelo, de momento, queda que la ecuación de la temperatura en función del tiempo es igual a 100 más c, que es menos 80, exponencial de k por t. Me hace falta determinar el valor de la constante. Para eso, entonces, de la constante k. Para eso utilizamos la siguiente condición. La temperatura en un segundo es de 22 grados, porque aumentó 2 grados. Entonces la temperatura luego de un segundo es igual a 100 menos 80 de la exponencial de k por 1, o sea k, y este resultado tiene que ser igual a 22. Procedemos entonces a despejar de esta ecuación la constante k. Pasamos 100 a restar. 100 menos 22 me queda 78, bueno, menos 78, y menos 80 de estar multiplicando pasa a dividir, y exponencial natural lo podemos cancelar con un logaritmo natural. Eso implica entonces, si pueden comprobar ahí una pieza de papel que tengan, que la constante k va a ser igual a el logaritmo natural de 22 menos 100 es menos 78, dividido menos 80, o sea, serían positivos 78, 80, que tiene un valor aproximadamente de menos 0.025318. Bien, estoy utilizando 2, 4, 6 decimales. Finalmente, entonces, la ecuación que define la temperatura en función del tiempo está dada mediante la ecuación 100
menos 80 de la exponencial de menos 0.025318 t. Ahora, el problema me pregunta, ¿cuánto tiempo tardará la barra en alcanzar 90 grados Celsius? ¿Qué es lo que me están dando? ¿Un tiempo o una temperatura? Pues está claro que me están dando una temperatura, los 90 grados Celsius. Por lo que entonces vamos a igualar esto a 90 y resolver para el tiempo, porque me están preguntando cuánto tiempo. Nuevamente, si nos ponemos duchos con nuestra resolución de la ecuación, primero pasamos el 90 a restar, por lo tanto me queda menos 80 exponencial de menos 0.025318 t es igual a 90 menos 100, que es menos 10. Paso menos 80 a dividir, para que me quede entonces 10 dividido 80, que es un octavo. Cancelo el exponencial natural con un logaritmo natural, lo que me lleva a menos 0.025318 t igual al logaritmo natural de un octavo. Entonces, cuando luego pasemos a dividir menos 0.025318, obtenemos que el tiempo necesario para que la barra llegue a una temperatura de 90 grados es igual a 82.13 segundos. 82.13 segundos en este caso. Vean que tarda más de un minuto, porque un minuto tiene 60 segundos. Es casi un minuto con 22 segundos para alcanzar la temperatura de 90 grados Celsius. Si quisiéramos encontrar, por ejemplo, cuánto tiempo tardó en alcanzar 99 grados Celsius, pues simplemente cambiamos 90 por 99 y determinamos cuánto tiempo tardó en alcanzar esa temperatura. Bien, así hemos llegado al final de este nuevo video. De verdad, siempre mis intenciones con estos es que les sean muy útiles. Si les gustó, no olviden dejar su like. Si quieren estar atentos a cuando yo suba nuevos videos, por favor, no olviden pinchar en suscribirse. Y entonces nos vemos en un próximo video.